Con una inflación en aumento y la amenaza de una crisis financiera, los inversionistas comienzan a buscar refugio y a recomponer sus portafolios para hacer frente a esta situación. Y por eso hoy analizaremos de la mano del reconocido académico Aswath Damodaran cómo las acciones, bienes raíces, oro y criptomonedas se han comportado en épocas de crisis e inflación a lo largo de la historia para que de manera informada puedas tomar las mejores decisiones. Bienvenido. Aswath Damodaran es un profesor de la Universidad de Nueva York que ha enfocado su carrera en la valoración de empresas y el estudio de los mercados financieros. En mayo de este año, Damodaran publicó un video sobre la inflación en el que muestra datos históricos muy interesantes de cómo diferentes activos se comportan en periodos de crisis e inflación y que usaremos como referencia en este video. Pero antes de mostrarte esos datos, me gustaría empezar por una definición concreta de lo que es una crisis económica y lo que es la inflación. Cuando hablamos de crisis económica nos referimos casi siempre a una recesión, que en su definición más simple es el decrecimiento de la economía por 2 o más trimestres seguidos. Después de la Gran Depresión que comenzó en 1929, Estados Unidos ha tenido 14 recesiones, con la más reciente siendo la causada por la pandemia en el 2020 y la del 2007 al 2009 causada por la crisis hipotecaria. Se han dado más o menos 2 recesiones por década, con la década pasada siendo la excepción más notable al no tener ninguna. La inflación, por otro lado, es un aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios en una economía. El gobierno define una canasta de bienes y servicios que la persona promedio consume y se miran las variaciones en el precio de esta canasta. Para los Estados Unidos la canasta se ve así. No es una medida perfecta y es muchas veces manipulada por los gobiernos para mostrar inflaciones menores. Tampoco es una medida única. Existen canastas compuestas de manera diferente por otras instituciones y existen también medidas como el PPI que miden los precios de los productores en vez de los consumidores. En el corto plazo muchas variables pueden afectar a los precios, pero en el largo plazo es generalmente aceptado, tanto como puede ser aceptado algo en este tipo de cosas, que la inflación es un fenómeno monetario y es causado por lo tanto por el exceso de creación de dinero. Now, at the risk of causing some ire, let's talk about what drives inflation. I'll make a confession, I'm not a monetary economist, but to me inflation at its core is a monetary phenomenon. In fact, pure monetarists believe that everything else is noise. If you print too much money, there will be inflation. Esta es la inflación histórica en Estados Unidos desde 1930. Como puedes ver, en los 40s y los 70s fueron las décadas con mayores inflaciones en estos últimos casi 100 años. Ahora que estos dos términos están claros, comencemos por ver cómo se han comportado las acciones en los periodos de inflación. En esta tabla que es tomada del video de Damodaran, puedes ver para cada década la inflación separada en esperada e inesperada, con estimaciones propias de él. Y puedes ver además que está separada en términos nominales y reales. Los reales son los que tienen en cuenta la inflación. Si por ejemplo tu inversión sube el 10% en un año en el que la inflación es del 10%, entonces tu aumento nominal es del 10% y tu aumento real es del 0%. Como puedes ver, los 70s, que fue un periodo de inflación tan alta, no le dejó prácticamente nada de rentabilidad real a los inversionistas. Y los 40s, que fue otro periodo de alta inflación, les dejó rentabilidades anuales reales del 4% aproximadamente. Aunque las acciones en general funcionan como protección para mantener el poder adquisitivo durante periodos de alta inflación, no sirven para obtener buenas rentabilidades reales. Individualmente hablando, algunas empresas pueden aumentar sus ingresos con la inflación sin que sus costos se aumenten significativamente y mejorar así sus márgenes. Otras ven un aumento de costos que se transmiten a sus clientes y mantienen así sus márgenes. Y otras ven un aumento de sus costos por encima de lo que pueden aumentar sus ingresos y ven sus márgenes reducirse. Considerando los resultados históricos, es probable que entre estos dos últimos grupos sean la mayoría y el primer grupo sea pequeño. Respecto a cómo encontrar este tipo de acciones que se pueden beneficiar o salir bien libradas de un periodo inflacionario, ya hicimos un video con consejos de Warren Buffett, pero de manera resumida son las siguientes. 1. Pueden aumentar sus precios sin que afecte la demanda de sus productos. Este es el caso de empresas con marcas muy fuertes como Coca-Cola, Apple o Disney, que pueden aumentar sus precios y eso no va a provocar que el cliente vaya a la competencia en la mayoría de los casos. 2. Pueden aumentar su volumen de negocio sin inversión o sin deteriorar la calidad de sus productos o servicios. Ejemplos de este tipo de empresas serían Facebook y Google,
que podrían aumentar el volumen de anuncios sin que provoquen que las personas dejen de usar sus plataformas. En cuanto a periodos de crisis, obviamente las acciones son un pésimo activo para tener y en todas las crisis caen fuertemente. En el caso de la causada por la pandemia, el mercado alcanzó a recuperarse y dio excelentes resultados, pero fue más la excepción que la regla. Ahora, individualmente hay acciones que se comportan de una mejor manera en periodos de crisis. A nivel de precios, las que mejor se comportan son las que tienen un precio por debajo o a un nivel muy similar a su valor intrínseco. Las que tienen descontado en su precio un gran crecimiento futuro tienden a caer muy fuertemente. A nivel fundamental, las empresas que generan más flujo de efectivo suelen ser las que mejor comportamiento tienen, porque pueden responder por sus deudas y continuar operando a pesar de unos menores ingresos. También pueden aprovechar para hacer inversiones y crecer cuando otras empresas están en modo supervivencia, o incluso comprar otras empresas aprovechando los bajos precios. Empresas con grandes necesidades de capital, en crecimiento o cíclicas son las más afectadas. Antes de continuar y contarte cómo el oro, bienes raíces y criptomonedas se comportan en estos escenarios, quiero invitarte a que te suscribas y actives las notificaciones para poder traerte más contenido como este. En cuanto al oro y bienes raíces, lo primero que hay que aclarar es que antes de los 70s, cuando estaba el patrón oro, el precio del oro no ofrecía ninguna información relevante porque era establecido de manera fija. Entonces no podemos ver cómo se comportó en los 40s, que fue el otro periodo de gran inflación. Pero en los 70s tuvo un aumento increíble del precio con una rentabilidad real promedio del 30% anual. Los bienes raíces por su lado mostraron algo similar a las acciones y sirvieron para conservar el poder adquisitivo, pero no tuvieron incrementos significativos por encima de la inflación. En cuanto a crisis, el oro mostró un gran desempeño durante la crisis hipotecaria y durante la pandemia, con rentabilidades reales del 12% y el 22%, mientras que bienes raíces tuvo un buen año durante el 2020, en especial por la caída de la oferta. If you look across the decades and look at the 1970s, clearly it was the decade for gold. The annual return was 37.5%, and on a real basis, gold was up 30% a year. Real estate wasn't bad. It wasn't as good as gold, obviously, but it kept up with inflation, which you couldn't say for many other asset classes. It clearly did much better than stocks did during that period. Y finalmente, y perdón si esta era la única parte del video que te interesaba, están las criptomonedas. Pero la razón por la que están de últimas es porque aún no sabemos bien cómo se comportan en este tipo de periodos, porque no se tiene suficiente información. Desde la aparición del Bitcoin, la inflación se ha mantenido relativamente baja y solo se ha tenido una crisis o recesión, que fue la del 2020 por la pandemia, pero obviamente es una recesión muy particular. Ahora, de acuerdo con Damodaran, lo que encontró en este periodo de pandemia, aclarando como te digo que es muy poca información para tener una conclusión sólida, es que las criptomonedas tienen una alta correlación con las acciones de alto riesgo, y de hecho su correlación y comportamiento es más cercano al del Standard & Poor's 500 que al del oro. In 2020, which was a crisis year, I looked at Bitcoin and Ether and compared stocks and gold. And over the year, here's what I saw. Bitcoin behaved more like risky stock, and you can see that in the correlation number there. It moves more with stock than it does with gold. It went down more than stocks when stocks were going down. It went up more than stocks when stocks were going up. Aunque gráficamente es un movimiento que no se logra apreciar, durante febrero y marzo, que fue el peor momento de la crisis para los mercados, el Bitcoin perdió más del 50% de su valor, mientras que el Standard & Poor's perdió el 34%. Cuando la Fed intervino con su máquina de dinero, ambos subieron. Obviamente el Bitcoin más que el Standard & Poor's, pero ese es precisamente el comportamiento de las acciones de mayor riesgo, y esa es la comparación que hace Damodaran. No es posible saber si para la próxima crisis o un periodo de inflación Bitcoin mantendrá este comportamiento o no. Si lo mantiene, entonces no sería un buen activo para protegerse de la inflación, porque ya vimos que las acciones no son la mejor opción, y para un periodo de crisis tampoco, porque podría tener caídas más fuertes que el mercado. Aunque al igual que pasa con las acciones, estas caídas de precio es donde muchos aprovechan para comprar a bajos precios. Si quieres aprender más sobre cómo invertir, recuerda que tenemos un curso en Hotmart en donde aprenderás desde cero cómo manejar tus finanzas personales, los diferentes tipos de mercados, cómo usar estrategias de inversión pasiva para beneficiarte del mercado sin necesidad de un análisis profundo, y cómo usar estrategias de inversión activas si quieres tomar un enfoque de inversionistas como Warren Buffett, Peter Lynch o Michael Burry. Te dejaré el link en la descripción. ¿Y tú? ¿Has hecho cambios a tu portafolio anticipándote a la inflación o una crisis? ¿Crees que las criptomonedas serán una buena protección para la inflación? Cuéntanos en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.